Señor Moreno Campo, contradiciendo lo que se enseña en la universidad, voy a comenzar por las críticas y voy a terminar por lo bueno. No tenga problema. Es un final breve. El hecho que no hayan países tan importantes como Rusia, como China, como los Estados Unidos, yo sé que no es un fracaso de la Corte, pero ¿es un fracaso del derecho internacional? No, al revés. Es una muestra que esto es una cosa tan innovadora que los países más grandes no pueden estar, no se animan a estar. Los países más grandes del mundo protegen a su gente con ejércitos. Entonces para ellos es complicado la idea de que alguien los investigue por crímenes de guerra. Los países más pequeños se protegen con la ley. Sudamérica aprendió que la ley es importante, entonces usa la ley. Así que es al revés. Es una muestra que somos una entidad en serio, que los países más grandes no se animan a estar adentro. El hecho de que un señor acusado de crímenes de lesa humanidad, de abuso en contra de su población en Darfur, y que a un mes del arresto, de la orden de arresto dada por el fiscal, haya visitado 5 países, puede ser un problema serio para la Corte. No para la Corte, es una muestra que aplicar la ley en el mundo es nuevo, nunca se hizo. Entonces, lo más difícil de todo el mundo es arrestar a un jefe de Estado. Bashir viaja a los países que no tienen obligación, viajó a muy pocos países. Por ejemplo, Bashir no pudo ir a Sudáfrica a la ceremonia de inauguración del presidente Zuma. Bashir, acaban de cambiar la sede de la Unión Africana porque Malawi se opone a recibirlo a Bashir. Bashir no pudo ir a Uganda. Bashir en Kenia, los jueces decidieron que si va a Kenia lo tienen que arrestar. Entonces, es un presidente fugitivo, que puede ir a algunos lugares, pero es un presidente fugitivo. Lo que pasa es que el arresto de un jefe de Estado es una tarea complicada, que requiere que los estados hagan cosas nuevas y todavía están aprendiendo a hacerlas. Pero al revés, es una muestra de lo nuevo del sistema, no es una muestra del fracaso del sistema. Al contrario, le diría, el arresto del presidente Bashir es una cuestión de tiempo. ¿Usted sabe cuántas personas fueron procesadas por la Corte Penal de Yugoslavia? 161 personas. ¿Cuántas personas no han sido arrestadas todavía? ¿Tiene idea? Calcule cuánto, ¿50%? ¿20%? ¿Cuánto diría? 50%. Ninguna, 0. La respuesta es 0. Tardaron 18 años, pero hoy no hay ninguna persona fugitiva. Mladic fue el último. Tardaron 18 años, no es que fueron inmediatos. 18 años después, todos arrestados. Entonces, es un tema de tiempo. Los pesimistas piensan que nunca se va a juzgar a quienes provocaron una guerra con mentiras, que nunca se va a intervenir en el caso de Guantánamo, que nunca se va a condenar a los autores de la represión en el Tíbet, que nunca se van a condenar los desmadres de Chechenia. Es posible, ¿eh? La impunidad fue una norma. Impunidad fue la norma, así que es posible que los pesimistas tengan razón. ¿Queremos cambiar eso? Bueno, increíblemente tenemos una Corte Penal Internacional que está cambiando eso. Y en 9 años se cambió un montón. Al principio esperaban que no hiciera ningún caso. Después dijeron, bueno, está bien que haga algunas milicias. Yo me voy con 3 jefes de Estado procesados. Uno arrestado, uno muerto, uno todavía en funciones. Entonces, el mundo va cambiando. Justamente, en mis 9 años yo vi un cambio en el mundo. Es difícil de contar, porque pasa en 9 años, no pasa en un solo lugar, hay contradicciones, pero el mundo va avanzando. Si yo tuviese que elegir cuáles son las críticas favoritas de los medios de comunicación, diría que son 2, que son muy obvias. La primera de ellas, siempre África, solo África. Usted sabe que esa es la crítica que se le hace normalmente a la Corte. Eso muestra la dificultad para los medios de entender problemas. La persona que inventó esa estrategia fue el presidente Bashir. Cuando nosotros lo acusamos por genocidio, empezó a plantear que era un tema contra africanos. Increíblemente, los periodistas no me preguntan ¿cuándo paramos el genocidio en Darfur? Me preguntan ¿por qué África? Es como, imagínense si en el 46 dirían ¿por qué Alemania? Mire, porque el genocidio fue acá. Simple. Entonces yo creo que usted tiene que como periodista repensar. Yo veo que la comunicación global es compleja y los periodistas es como no tienen mucho tiempo y repiten la excusa del presidente Bashir. Como se repite la idea de Victor Justice, victoria de los triunfadores, juicio de los triunfadores. ¿Sabe quién inventó ese concepto?
Goering. En el juicio de Nuremberg, Goering decía, yo estoy acá porque esta es la justicia de los triunfadores, nada más que por eso. Y hoy lo repite todo el mundo. En un sentido, Goering triunfó, impuso esta idea. Y Bashir está triunfando. Bashir oculta un genocidio en Darfur contra africanos como que fuera un problema juzgarlo a él. Entonces usted tiene que pensar como periodista qué estamos haciendo mal, que repetimos siempre la misma pregunta, porque yo le digo esto a usted y no es que la semana que viene un periodista va a decir, ah, cambié, no. Señor Moreno Campo, y la otra crítica se dice, la Fiscalía debería informar mejor de sus actividades. Mire, lo que a mí me parece que hace falta repensar cómo comunicamos. El hecho del video que se llama Connie 2012, que en 6 días fue visto por 100 millones de personas, muestra que es posible comunicar bien. Es un video de 28 minutos que es el récord del mundo. Nadie, ni Lady Gaga, lo pudo vencer. Lady Gaga tardó 18 días en llegar a 100 millones. Este video logró hacerlo en 6 días. Un periodista diría, es muy simple, pues el video se basa en explicarle a un niño de 4 años qué ocurre. Pero quizás haga falta eso. Queremos tener una historia clara y simple, no complejidades. Y los periodistas a veces quieren meter en detalles, creen que son expertos y no lo son. Entonces, me parece que sí, hay un fenómeno de comunicación global que es complicado. ¿Quién es mi audiencia? Usted trabaja para la radio holandesa, usted quiere llegar a los latinoamericanos. Es complicado. Pero mi punto es, mi tarea fundamental es aplicar la ley. Yo ayudo a los comunicadores, pero no puedo ser el responsable de la comunicación, ¿no? En la primavera del 2011, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas argumentó la protección de civiles para activar a la Corte en el caso de Libia. Usted actuó atinadamente, estudió, investigó y dio órdenes de arresto. Pero luego que murió Gaddafi, el Consejo de Seguridad, hablemos sin ambajes de ninguna naturaleza, dejó a la Corte a la deriva. Y entonces aquí lo que importa es saber qué se puede hacer en el futuro para evitar situaciones como esta. No, en Libia no hay ningún problema, en Libia estamos bien. En Libia el Consejo de Seguridad sigue apoyando a la Corte. El nuevo gobierno de Libia dice, mire, le agradecemos muchísimo que haya intervenido a tiempo, pero ahora queremos jugar nosotros. Y tenemos el interesante problema de que a Saif Gaddafi lo quieren juzgar dos, la Corte Nacional de Libia y la Corte Internacional Penal. Entonces, no tenemos un problema en Libia. En todo caso, usted puede señalar, el Consejo de Seguridad tiene contradicciones en sus decisiones. Adopta Libia, pero no adopta otros casos, como puede ser Siria o discutir el tema Palestina. Pero bueno, ese es el tema. Pero usted dice que el Consejo de Seguridad le ha dado garantías políticas y todo para funcionar en Libia. El Consejo de Seguridad me dio la facultad legal y a partir de eso nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y funcionó. Y tenemos 3 órdenes de arrestos, Muammar Gaddafi muerto en ejecución, mal, y después tenemos las otras 2 personas arrestadas. Entonces nosotros hicimos todo lo que tenemos que hacer. Yo no puedo pedir, no hay un caso más exitoso que el de Libia, no tengo un caso más exitoso que el de Libia. No hay nada más que hacer allí respecto de derechos humanos. No, hay mucho más que hacer, está todo por hacer, todo por hacer. Es muy complicado. El gobierno de Libia tiene miles de personas arrestadas y tiene que decir qué hacen. Los dejamos en libertad, los condenamos. Yo estuve en Trípoli y un hombre me dijo, mire, mi hijo de 9 años estaba con una banderita del gobierno rebelde y entonces las fuerzas de Gaddafi lo arrestaron y lo violaron en un tanque. Identificamos al violador, lo pusieron preso, pero como no hay un testigo diferente, lo dejaron en libertad. Y él me decía, yo tengo armas, yo lo puedo matar, pero no quiero matar, yo quiero justicia. Y este es uno de los miles de casos que en Libia esperan justicia. Entonces, lo de Libia es un proceso complejísimo que recién empieza, pero el tema, hicimos lo básico, que es Gaddafi, los crímenes de Gaddafi fueron expuestos cuando él estaba en el poder, eso fue fundamental para proteger a los libios, porque los libios ganaron porque tenían voluntad de ganar. Y ellos me explicaron, estábamos en Misrata, bajo las bombas, y usted apareció con su orden de arresto, nos cambió la vida. Y también la comunidad internacional entendió que no podían negociar con Saif Gaddafi y darle espacio de poder, porque Saif Gaddafi era lo mismo. Entonces, la orden de arresto contra los Muammar de Saif Gaddafi y al-Sanusi fue fundamental en el conflicto de Libia. Ahora fueron arrestados, ya el problema central cambió. Ahora tenemos un largo proceso de hacer justicia, de organizar Libia distinto. Pasamos de un crimen de lesa humanidad a una situación complicada. Ese es el progreso. Yo le preguntaba esto porque yo sé que todos los casos son particulares,
pero tiene una importancia decisiva pensando en el futuro, por ejemplo en el caso de Siria. Bueno, lo interesante es que en Siria nosotros no tenemos jurisdicción, pero todo el periodista me pregunta qué va a hacer en Siria. Yo no podía hacer nada en Siria. Cuando fiscal, yo no podía hacer nada en Siria porque no teníamos jurisdicción. Sí, pero es interesante que hay una demanda de justicia global. Hay una demanda global de justicia y eso es nuevo. ¿Frustraciones? Ninguna. Fue el privilegio de ser fiscal de la Corte Penal Internacional por 9 años. Nada mejor en la vida. ¿No hay cosas que le hubiesen gustado hacer y que no se pudieron hacer? Sí, me hubiera gustado tener un periodismo que entendiera muy bien lo que hacemos. Eso hubiera sido fascinante. Fascinante. Hubiese sido muy positivo. Sí, porque sabe que un periodismo que te explique bien genera consensos, entonces con consensos arrestamos a Bashir. Ahora sí, entonces, de forma muy seria, porque parece una broma, pero es una broma muy seria. Se necesita una mejor comunicación y que los medios de comunicación informen mejor de lo que hace la Corte. Yo creo que es un problema en una comunidad global. Esto es una idea muy nueva y es complicado entenderla. Entonces hay visiones fragmentadas, hay visiones bueno, usted no tiene 2 meses para estudiar el problema, tiene 20 minutos para pensar el problema. Entonces, y tenemos complejidades, es complicado. Justamente, es un mundo nuevo, que es global, es una institución nueva, la Corte Penal Internacional, es difícil llegar a acuerdos globales. Interesante, en el 98 se llegó a un acuerdo global, pero una cosa es decir estamos en contra del genocidio, otra cosa es decir a este particular genocidio. Entonces estamos en contra del genocidio, pero no hoy, no con Darfur, no con el presidente Bashir, no en este problema. Eso pasa. A mí me acuerdo una reunión en New York que estaba el director ejecutivo de la Organización Mundial del Comercio, y él me decía justamente, cuando yo dije lo difícil que era llegar a un acuerdo sobre los principios, él me dijo, sí, eso es muy importante, pero una vez que se llega a un acuerdo sobre los principios, es difícil implementarlos. Él me decía, hay un acuerdo sobre lo que es bueno el comercio internacional, pero no en mi ciudad, no en mi industria lechera, no en la fabricación de tractores. Específico es complicado. Entonces, y esa es la dificultad. Esa es la dificultad. Entonces, estamos en un mundo nuevo donde hay problemas como comercio, finanzas internacionales, environment, no sé cómo dice, yo ya perdí palabras en español, medio ambiente y justicia global o crimen organizado, hay problemas como estos 4 que requieren soluciones globales y no las hay. La Corte Penal Internacional y la Organización Mundial del Comercio son 2 de las únicas instituciones globales. Entonces no le pide justicia global a los presidentes de un país. Los franceses votan a Sarkozy, los americanos votan a Obama. Entonces cada uno de ellos responde a su comunidad, no a la comunidad global. Yo tenía la ventaja enorme, justamente por eso es mi trabajo fascinante, de responder a 121 estados. Yo tenía que ser imparcial y actuar con las reglas. Ahora, la gente que me analiza tiene sus propias visiones y yo la respeto, pero claro, como está nuevo y avanzamos, generamos controversias. Pero lo mismo pasó, mire, cuando se empezó a discutir el fin de la esclavitud, había mucha gente que criticaba a los antiesclavistas y los consideraban que creaban problemas, que eran complicados. En Estados Unidos pasaron una ley prohibiendo que se discuta el antiesclavismo. Entonces, es un cambio global, similar a eso. Es una situación compleja. ¿Falta voluntad de parte de la comunidad internacional para avanzar? La comunidad internacional es como el unicornio. Es un animal que se dice que existe, pero nadie lo pudo ver. La comunidad internacional es un conjunto de estados, pero que no tiene una entidad propia. Entonces, por eso hay una especie... Lo que pasa es que me parece que este tema de los niños, de Invisible Children, que tiene ese video, sí, con 100 millones de vistas, muestra que hay una comunidad nueva, que son los gente joven, que nacieron globales. Y ellos viven en Londres o en Argentina, pero cuando una cosa con Uganda les parece mal y creen que no puede pasar. Entonces, eso es nuevo. Y entonces, esta demanda global no tiene una institución global que le responda, y por eso es complicado. Usted piense, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo 2 soluciones. Nuremberg y la creación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde algunos estados recibieron poder de veto para decidir las cosas. La Guerra Fría hizo que estos estados ejercieran sus vetos para proteger a sus amigos. China y Estados Unidos vetaron un empuje que hacía Vietnam para detener los crímenes de Camboya. Y China y Estados Unidos lo hicieron.
¿Por qué? Por razones geopolíticas. Entonces no era posible aplicar la ley. Por eso Nuremberg fue una excepción para el pasado, pero no se pudo crear para el futuro, a pesar de que la Convención de Genocidio decía que había que crear una Corte Penal Internacional. En el 93, fin de la Guerra Fría, los Balcanes estallan, la gente en Europa ve por televisión lo que ocurre y reclama justicia y se crea la Corte Penal de Yugoslavia. A lo siguiente Ruanda, y eso es el proceso histórico que genera la aparición de la Corte Penal Internacional, que básicamente es Nuremberg hacia el futuro. Entonces, estamos en eso, estamos en un proceso histórico de transformación mundial que nos cuesta mirarlo, porque lo vemos en detalles. Efectivamente, y aquí paso al otro lado, la creación de la Corte Penal Internacional es un hecho histórico de una trascendencia increíble. Y quien no quiera reconocerlo, digamos, o está muy mal informado o es muy mal intencionado. No, es difícil percibir, justamente, es transformar la humanidad en una comunidad. Es eso. La humanidad pasa a ser una comunidad donde hay crímenes que afectan a toda la humanidad. Lo que pasa es que es fácil reaccionar cuando el criminal es Hitler, porque si usted vive en Oklahoma le tiene miedo que Hitler llegue. Lubanga no va a llegar. Entonces Lubanga da menos miedo. Por eso Gaddafi fue muy importante. Gaddafi sí daba miedo. Gaddafi podía llegar a Europa. Entonces Gaddafi generó una reacción distinta. Por eso Gaddafi generó que todo el mundo se pusiera de acuerdo. Eso no puede ocurrir. Pero bueno, así somos. El miedo nos produce acción, no las buenas intenciones. El miedo genera la reacción, no las buenas intenciones. Porque somos egoístas. Nosotros actuamos, sí, queremos ser buenos, pero actuamos para nuestros propios beneficios. Y el hecho de que el primer fiscal de la Corte sea un latinoamericano es un hecho por lo menos singular. Bueno, muestra el rol de Sudamérica en la generación, en impulsar esta nueva tendencia de que los crímenes no pueden ser ignorados. Yo soy de acá porque en Argentina en el 85 juzgamos a los comandantes militares. Y después Chile hizo lo mismo, y Uruguay hizo lo mismo, y en toda América Latina pasó eso, excepto algunos países. Entonces, América Latina es una región que lideró el modelo de investigar y castigar el pasado. Y por eso estoy acá, como fiscal. Y hay muchos latinoamericanos en la Corte. En la Corte tenemos en este momento 4 jueces de América Latina. Tenemos una costarricense, tenemos un boliviano, tenemos una jueza brasileña y tenemos una jueza argentina. Buena cosa. Bueno, muestra la importancia de la región. La región es muy influyente en ese sentido. Porque usted, fíjese, Europa no hizo juicios al pasado. Europa hizo acuerdos políticos. En España hizo acuerdo político. Europa hizo la Unión Europea como un acuerdo político contra el nazismo. Entonces, el modelo europeo es acuerdos políticos, no investigación del pasado. Es una cosa que pasó en América Latina. África estamos aprendiendo cómo hacerlo. El mundo árabe reclama justicia. El mundo árabe sí. El mundo árabe es un mundo que reclama justicia. Los casos de Túnez, Egipto y Libia son todos casos que la gente reclamaba justicia. No reclamaba cambio económico, no reclamaba otra cosa, reclamaba dignidad y justicia. ¿Nunca se va a investigar el caso de Colombia? El caso de Colombia se está investigando. Lo están investigando los jueces nacionales. Lo están investigando... por la Corte. Mi deber es no abrir casos cuando hay esfuerzos nacionales genuinos para hacerlo. Entonces, en ese sentido, en Colombia, hasta el momento, tenemos esfuerzos genuinos nacionales de investigar y castigar. Mi deber es no abrirlo. O sea que usted tiene la convicción de que esa investigación no dejará en la impunidad, por ejemplo, los falsos positivos. No. Lo que yo tengo la convicción es que hay esfuerzos nacionales actuales. Si esos esfuerzos no son genuinos, se verá hasta actuar. Hasta ahora, creemos que son genuinos. Y las ONG están aprendiendo que no va a ser un reclamo político a la Fiscalía de que actúe, le están presentando casos más específicos y generan respuestas del gobierno colombiano. Y la dinámica es muy interesante, el gobierno colombiano sigue haciendo cosas y cuanto más lo presionan, más hace. Así que en ese sentido es una dinámica, justamente, y esa es la acción de la Corte más importante. Justamente hacia eso iba. Esto que podríamos llamar la alerta temprana, ¿verdad? Prevenir más que llevar los casos a la Corte. Usted le ha dado mucha importancia a ese aspecto de su trabajo. Eso es todo el trabajo. El aspecto, cómo una pequeña Corte en La Haya puede cambiar el mundo. Solamente si somos influimos en los sistemas nacionales. Todo es influir en los sistemas nacionales. Eso es todo. Y los pocos casos que hacemos son eso, para influir en los sistemas nacionales. Bien. Para que juzguen, para que investiguen. Claro, para que se den cuenta que si no lo hacen, lo hacemos nosotros, sí. Y por eso no es Colombia. Nosotros abrimos investigaciones en 7 países donde no hay ninguna investigación.
No abrimos en Georgia, en Guinea y en Colombia, donde sí hay investigaciones. Respetamos las investigaciones. En la medida que funcionen, las respetamos. Usted se fue de la Corte y yo no pretendo que usted dé lecciones, pero si tuviese que reflexionar en voz alta una vez que ha pasado esta década fundacional, vamos a llamarla, de la Corte, ¿cómo debería encaminar sus pasos en el futuro? ¿La Corte? Yo creo que el desafío, la Corte ya más está encaminada, la Corte ya sabe dónde va. El tema es los estados partes. ¿Cómo van a manejar ellos el esfuerzo que significa establecer un sistema global de seguridad y justicia? Ese es un esfuerzo que todavía no está percibido. La crisis económica, que es una crisis del mundo global. La crisis económica es una crisis creada por los sistemas financieros globales. Sin embargo, estamos tratando de manejarla localmente. Justamente es un desafío enorme que hay ahora. Y la Corte Penal Internacional es una muestra de que una acción colectiva es posible. Es un diseño posible. Pero para mí, completamente, las lecciones aprendidas tienen que ser sobre cómo los estados reaccionan. Cómo los estados reaccionan bien en Libia y haciendo no tan bien para manejar el caso de Darfur. ¿Y cómo se crea una cultura distinta, globalizada? Porque efectivamente... Con medios de comunicación que apliquen bien los problemas, que permitan una buena discusión. Claro, es que los medios de comunicación son la plaza pública, ¿no? Entonces, necesitamos una buena discusión pública, pero además tiempo. Esto es una discusión mundial, es complicadísima. Usted entenderá, digamos, lo que significa la tradición, el peso de las soberanías nacionales, los nacionalismos, los chauvinismos. Imagínense, tan poderoso que hasta el presidente Bashir dice que él puede cometer genocidio y nosotros deberíamos no atacarlo porque es africano. Es tan poderoso el colonialismo que él usa con éxito la estrategia de decir que a él lo juzgamos no porque cometió genocidio, sino porque es africano. Es genial. Es genial que esté ganando esa pelea. Y en esta pelea, como usted la llama, usted es un hombre optimista de cara al futuro. No que sea optimista, lo que pasa es que es inevitable, no se puede detener. Hay una generación nueva que está pidiendo justicia global y se la pide a los estados, se la pide a las diferentes organizaciones, la pide en todos lados. Entonces, tenemos una generación nueva que se nació global, nuestros hijos nacieron globales. No pueden conseguir un mundo nacional. No pueden conseguir un mundo anterior. Entonces, pero claro, los abogados en las universidades seguimos discutiendo sistemas nacionales, el sistema constitucional, entonces es como que todo un mundo disociado. Pero bueno, por eso es interesante, por eso fue fascinante ser fiscal, porque era complicadísimo. ¿Planes para el futuro, señor Luis Moreno Campo? Hay incluso gente que especula por ahí que usted es un presidenciable. No, yo nunca fui político y me voy a preservar muy bien de ser político en mi vida. Nunca. Jamás. No, además de mi país, yo era más conocido antes que ahora. En los últimos 9 años yo desaparecí de mi país, así que no. Pero, y no puedo ser presidente. Puedo ser presidente en Kenia, quizás. En Kenia me puedo candidatear, pero con posibilidades. Pero yo justamente me parece que yo tengo una responsabilidad. Por un lado, veo que hay problemas como las piratas de Somalia o los crímenes de narcotráfico en México y Colombia, que hay que establecer nuevos enfoques y yo quiero ayudar en eso. Tengo una posibilidad de ayudar en ciertos ámbitos. Me parece que tengo que también hacer casos de estudio, los conflictos que estuvimos metidos. Quiero promover educación primaria y secundaria en el mundo sobre estos temas. Estamos apoyando esfuerzos de la ciudad de La Haya para impulsar actividades educativas sobre paz y justicia. Esas son las cosas. Entonces yo voy a trabajar 50% de mi tiempo como abogado en New York posiblemente y 50% de mi tiempo pro bono para las causas que me parezcan que valen la pena. Una sola causa para concluir. Usted nombró el tema efectivamente del crimen organizado, del narcotráfico, que es un drama que afecta al conjunto de la región, pero con particularidad en México. Nuevo enfoque. Sí. ¿Como cuál? Tienes un enfoque regional. Usted no puede resolver el crimen organizado por sistema de país-país. A mí me decía el presidente de Guatemala, supimos cuando vinieron los carteles mexicanos porque mataron 300 personas en 2 días. Y no los podemos controlar, pero si pudiéramos, se irían a Honduras. Entonces, no alcanza con controlarlos en un país. Tenemos que hacer un esfuerzo regional, que incluye
los países que reciben la droga, los países que consumen la droga, que proveen a veces armas, ¿no? Las armas Estados Unidos las compran en el borde con México. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo regional, sí. Y eso me parece que es una cosa que deberíamos hacer, porque justamente yo estuve en México una semana con el ministro Black, que a la semana siguiente se murió en un accidente. Y él me decía una cosa que para mí fue muy importante, me decía, en los 80 México negó el problema de la importancia del narcotráfico. Pensábamos que un tema colombiano, que pasaban por acá, pero se iban a Estados Unidos y bueno, no era un problema muy serio para nosotros. Ahora es dificilísimo pararlos, es una lucha contra grupos organizados criminales, con niños de 12 años que tienen 30 muertos y que especulan que van a vivir 2 años más y van a morir, pero quieren vivir bien 2 años. Entonces, es un problema enorme, enorme. Y justamente creo que lo que hizo México tenemos que aprender de México de que no se puede negar el problema del crimen organizado. Es un problema global. El crimen organizado no reconoce fronteras, es global. Tenemos que aprender. Usted sabe la experiencia. El hombre inteligente aprende sus errores. El hombre sabio aprende de los errores de los demás. El mundo debe aprender del error de haber negado el crimen organizado en México. Tenemos que aprender y no repetirlo. Y en eso yo quiero hacer una contribución. Señor Luis Moreno Ocampo, le agradezco mucho por esta entrevista y por todas las otras. Ha sido usted particularmente gentil durante su mandato aquí en la ciudad de La Haya y le deseo a nombre de Radio Nederland el mejor de los éxitos en el futuro. Muchísimas gracias por esta entrevista.